En esta mañana hemos interrumpido la serie que llevábamos a cabo desarrollando todos los domingos, que era la serie de Primera de Timoteo. Hoy voy a entrar, hermanos, a una miniserie que llevaré en la mañana y en la tarde y que tiene como título El Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a hablar de la serie del Evangelio, porque precisamente, hermanos, en el paréntesis que quiero hacer, quedamos en ese misterio de la piedad, que Jesucristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y estas palabras, este centro, hermanos, es lo que yo deseo manifestar, cuál verdad y mensaje es que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, de cuál debe proclamar, cuál es el mensaje que debe defender de lo que Dios nos ha entregado para que sigamos siendo iglesia, que es la esencia de la iglesia, la misión de la iglesia es proclamar y defender el misterio de la piedad. ¿Y qué es el misterio de la piedad? Es lo que está contenido en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Bien, hermanos, y eso entonces es lo que debo tratar, y esto es lo que leímos en este texto de Romanos 1, 16 y 17. Pablo va a hablar del poder maravilloso y glorioso del santo Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol expresa, si miramos aquí en este texto, él expresa en estos versículos el propósito de toda esta epístola de Romanos, como también expresa el corazón del Evangelio. Pablo nos explica de qué forma un Dios que es santo y justo puede perdonar y reconciliar a un hombre injusto y aún seguir siendo justo. Si no alcanzamos, hermanos, a comprender lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos, no podremos entender de qué se trata la vida cristiana. Porque el cristiano camina a la luz de todos sus días, a la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero además de esto, y más importante aún, es que si no lo logramos entender, qué fue lo que Dios realizó por medio de su Hijo para reconciliarnos con Él, no comprenderemos de qué se trata estas buenas nuevas. Estoy hablando del Evangelio de Jesús. Por eso es porque podemos decir con toda seguridad que este pasaje es la declaración más importante, hermanos, que jamás haya sido escrita, y no hay otro texto más importante en la literatura humana que sea más importante que lo que Pablo nos está diciendo aquí, en estos dos versículos. El contexto de este pasaje se halla en una carta que Pablo le envía a la iglesia de Roma, la cual no conocía personalmente a Pablo, pero que anhelaba Pablo visitar a esta iglesia hace mucho tiempo. Pero como no le había sido posible, esto lo lleva a escribirles esta carta que se convierte en un tratado extraordinario del Evangelio y de su alcance. En los 15 primeros versículos anteriores, Pablo hace su introducción de esta carta expresando que uno de los más fervientes deseos a estos hermanos de Roma es ir a visitarles para compartir precisamente con ellos este Evangelio de Jesucristo. En el versículo 15 dice él, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora Pablo pasa a darle la síntesis magistral del contenido de ese Evangelio, que él pronto desea estar con ellos para anunciárselo, lo cual empieza diciendo en Romanos 10, ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él empieza con estas palabras, no me avergüenzo del Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? ¿Y por qué todos los creyentes que hemos pasado de muerte a vida, por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Bueno, ¿por qué empieza el apóstol Pablo diciendo que no se avergüenza de este Evangelio? Y es bueno aclarar, hermanos, que antes de contestar a esta pregunta, que Pablo no le está restando importancia debida a la buena noticia del Evangelio, ni subestimándola. Por el contrario, el Evangelio le llena de una pasión tan incontenible que en sus cartas le brota con frecuencia alabanza y adoración espontáneas cuando habla del mensaje del Evangelio. Pablo diría indudablemente que no habría algo más magnífico que el Evangelio. Y hermanos, así debería ser para nosotros. El contenido del mensaje del Evangelio debería llenarnos de asombro y maravillarnos de él, por lo que hace en un hombre tan pecador y tan vil como nosotros.
Sin embargo, hermanos, Pablo conocía muy bien la tentación de sentirse avergonzado del Evangelio. De hecho, el Señor Jesucristo alertó a sus discípulos a sentirse avergonzados de Él y lo demuestra que anticipaba la posibilidad de que esto ocurriera. Por eso un siervo de Dios del pasado dijo con mucho respeto: no tiene sentido declarar que no se tiene vergüenza de algo a menos que se haya sentido la tentación de sentirse avergonzado de algo. Y en la carne siempre va a haber esa tentación. Por tal razón, Pablo admitió a los corintios que llegaba a ellos con tanta debilidad y que temblaba de miedo en 1 Corintios 2:3. Pablo sabía que el mensaje de la cruz es locura para algunos y motivos de tropiezo para otros, porque destruye la justificación personal y va en contra de nuestros propios méritos. De hecho, el Evangelio es el medio que Dios utiliza para iluminar el corazón que está autoengañado. Hermanos, de hecho, todos los hombres, por naturaleza, en el estado pecaminoso son ateos. No son ateos profesantes con su boca. Ellos dicen creer en Dios, pero en su corazón no tienen al verdadero Dios como su Dios, sino que ellos se han fabricado un Dios de su propia invención que se acomode a sus propias demandas de su carne, de su vida pecaminosa. Por eso rechazan al verdadero Dios y ellos decidieron entenebrecer su entendimiento para no reconocer que ellos tarde o temprano tendrán que rendir cuentas ante el augusto tribunal de Dios. El hecho que les molesta es que ellos no quieren reconocer que Dios es dueño y amo de sus vidas, que ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. De manera que cada vez que alguien predica el Evangelio con fidelidad, despierta oposición y a menudo desprecio, y a veces es preciso soportar las burlas, porque habrán burladores de estas buenas noticias. Y Pablo en muchas ocasiones fue tentado a avergonzarse del Evangelio. Por anunciar el Evangelio fue apedreado y dejado por muerto en Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, fue encarcelado en Filipos, expulsado en Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado en una canasta y tuvo que ser escoltado para que no lo matasen en Berea, fue burlado en Atenas, considerado como un tonto en Corinto. Y hermanos, cualquier creyente se vería tentado, humanamente hablando, a avergonzarse del Evangelio por estos sufrimientos y todas estas cosas por las que ha de pasar. El mundo de hoy no es capaz de tolerar cualquier cosa, menos las verdades y los valores absolutos de la fe cristiana. Nosotros vivimos en medio de la tolerancia peligrosa e intolerante. ¿Acaso, hermanos, esto no es lo que estamos viviendo? ¿Te has visto tentado a avergonzarte del Evangelio en medio de esta generación perversa y adúltera, como dice el Señor Jesucristo? Por eso no es difícil suponer que algunos cristianos en Roma estaban luchando con la tentación de no querer compartir el Evangelio con otras personas. Ellos proclamaban que el Salvador del mundo era un carpintero judío, nacido en una pequeña y desconocida aldea de Palestina, y que había sido condenado a morir en una cruz de una manera ignominiosa, deshonrosa, y que se reservaba para los peores criminales. Esa fue la muerte de Cristo, y estaba prohibido que un ciudadano romano muriera por crucifixión. Quizá de esas descripciones del Mesías para ellos era quizá vergonzoso para decirlo. Así que la idea de que el destino eterno de los hombres dependiera de nuestra relación con un judío crucificado en esta cultura era una completa tontería. Sobre todo que estos hermanos vivían en la ciudad élite del Imperio Romano, la misma Roma. Por eso Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero era un escándalo para los judíos y para los griegos era locura. El Evangelio era un insulto para la inteligencia y algunos cristianos en Roma estaban luchando con la tentación de no querer compartir con nosotros el Evangelio porque no quería que se les burlaran, porque no querían ser tenidos por tontos. Y esto para muchos son cosas que son difíciles de soportar, el rechazo y la vergüenza aún de sus propios seres queridos. Pero la pregunta es, ¿cómo venció Pablo esa tentación a sentirse avergonzado del Evangelio?
¿Cómo podemos nosotros vencer esa misma tentación? Si bien, hermanos, como ya dijimos en la carta de Timoteo, que como iglesia nuestro deber es proclamar y defender el evangelio, el misterio de la piedad. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer para evitar que caigamos en vergüenza? Porque esta tentación se vence, lo dice Pablo, recordando que ese mismo mensaje que algunas veces o algunas personas desprecian por su aparente debilidad, en realidad dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es lo que hace que las vergüenzas desaparezcan, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo diría, hermanos, que cuando nosotros vemos la justa realidad del corazón humano, diríamos cuán poderoso es el evangelio. El problema es que no hemos visto y ahondado en la problemática y en la condición tan lamentable y tan urgente en que se encuentra el ser humano. Es que nosotros pensamos que nosotros estamos bien. El problema es que pensamos que estamos bien con Dios cuando en realidad, hermanos, somos enemigos de Dios. Por eso es como Pablo dice, es poder de Dios, porque ¿cómo puede ser que hostiles enemigos, y valga la redundancia, si es redundante, pueden estos hombres convertirse ahora en hijos de Dios? Es como si Pablo le dijera a estos creyentes de Roma, hace mucho tiempo que quiero ir a Roma a visitarles por dos razones en especial. Porque quiero predicarles el evangelio, para decirles que yo no me avergüenzo del evangelio y no quiero que ustedes tampoco se avergüencen. Y ahora Pablo pasa a decirle 4 motivos por los que él no se avergüenza del evangelio. Porque Pablo dice, ustedes no se deben de avergonzar, yo tampoco, pero ¿cuáles son esas 4 razones? Vamos a dar 4 razones. Bueno, en primer lugar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo sabe que ese mensaje que era locura para la mente del hombre natural, en realidad es poder de Dios para salvación de los pecadores. Por eso en 1 Corintios 1, 23 al 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, es decir, para los escogidos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el término poder que se usa en este texto es el término griego dunamis, en la que procede la palabra dinamita. Y dinamita ya saben que es algo explosivo que destruye no algo pequeño, sino algo colosal. De tal manera que Pablo está diciendo que el evangelio es poder explosivo de Dios, pero no para destruir, sino para construir, para salvar. Y de hecho hay cosas que debe destruir un corazón orgulloso, un corazón prepotente, un corazón idólatra. Ese corazón de diamante, el único poder que puede quebrantarlo en 1000 pedazos es el evangelio de Jesucristo. Es poder que transforma la vida de un hombre que se encuentra destrozada en su interior por causa de su pecado. Y el evangelio es poder de Dios para llevar a cabo esta tarea. Hermanos, nadie en el mundo se podrá salvar a menos que le sea predicado el evangelio. El único medio, así como el único salvador es Jesucristo, el único mensaje por el cual podemos nosotros ser salvados es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo no se avergüenza que el evangelio, ya que no existe otro mensaje ni tratamiento psicológico, porque hay muchas personas, de hecho, muchos evangélicos, entre comillas, buscan la psicología. Pero la psicología no es el remedio para el problema del hombre. Nosotros no necesitamos cambiar nuestro comportamiento o nuestra conducta. Más que la conducta y el comportamiento hay un problema peor y es el corazón. Y necesitamos un cambio radical, no de afuera solamente, no la conducta, sino nuestro carácter mismo. Y solamente el evangelio tiene el poder para hacerlo. Por eso es que es tan importante, hermanos, si queremos
que haya una transformación en un individuo, debemos predicarle el evangelio por si quizás Dios les conceda vida eterna a esa alma. Solamente eso lo puede hacer el evangelio. Y recordemos que Pablo ya había experimentado esa transformación por causa del poder del evangelio, a pesar de que él era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor acérrimo de la misma iglesia, que ahora él es parte de ella y defiende esa verdad antes que la rechazaba. De modo que lo que Pablo amaba ahora lo aborrece, y lo que aborrecía ahora lo ama. Pero debemos observar, hermanos, que Pablo no afirma que el evangelio revela el poder de Dios. Él no está diciendo, mira, es que el evangelio está revelando el poder de Dios. No, él dice que el evangelio es poder de Dios. Él tampoco está diciendo que el tema del evangelio es el poder de Dios, sino más bien que él afirma es que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, dice Pablo. Nadie se salva por un mensaje distinto al evangelio. Es por medio, hermanos, de la predicación del evangelio que Dios obra en el corazón de los pecadores para salvarlos, para transformación de adentro hacia afuera. Y realmente, hermanos, el evangelio libera a las personas de su terrible esclavitud de Satanás. Muchas personas, hermanos, por eso decía, el corazón, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todas las personas viven engañadas creyendo que son libres cuando son esclavas. Todo el mundo es esclavo del pecado. Y a menos que la verdad lo libere, siguen siendo esclavos del pecado. Cuando hablábamos, hermanos, de la santidad inicial, ¿qué es la santidad inicial cuando fuimos salvos? Ser libres de la esclavitud del pecado. Dios nos salvó para que fuésemos santos. Y de hecho, hermanos, el evangelio libera a las personas de su terrible esclavitud, no solamente de Satanás y del pecado y de la condenación de la ley y la perdición final. Nos libera de todo eso. Ese evangelio hace pasar a las personas de las tinieblas a la luz de Cristo para poder ver su gloria. Hermanos, nosotros, antes de que no conocíamos a Dios, porque no se nos había predicado el evangelio, nosotros vivíamos en la oscuridad de la ignorancia. Pensábamos ser lo que no éramos. Creíamos ser lo que realmente no éramos. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que éramos buenos? ¿Cuántos pensábamos que nuestras obras tenían algún valor para la vida eterna y alcanzar el cielo, cuando todo eso era totalmente falso? Y hay personas autoengañadas que siguen guardando sus vanas esperanzas en lo que hacen, en sus propias obras, cuando eso dice el Señor en Isaías 64:6, que vuestra justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Así que, hermanos, el evangelio hace pasar a las personas de la esclavitud del pecado ahora a ser hijos de Dios. Podemos ver su gloria, su hermosura, su majestad, su sabiduría y su poder. Las lleva a estas personas a la salvación, como dice en 2 de Corintios 4:6, dice que es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y aquí Pablo está aludiendo a un texto. ¿Se acuerdan en Génesis 1? Cuando dice que Él creó la luz y mandó a que la luz existiera, hágase la luz. Pues esa luz en la creación también, Dios dice, en nosotros que vivíamos en tinieblas, dice, ahora resplandece la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación o iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios llevó a cabo esta obra en el pecador a través del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hermanos, no podría ser iluminado nuestro corazón si no se nos predicase el evangelio. El evangelio es más eficaz que cualquier otra cosa en el universo, y por eso Pablo no se avergüenza del evangelio. Así que el evangelio es poder de Dios que ilumina nuestros corazones. Usted llega a darse cuenta de repente del maravilloso entendimiento de que nuestro Señor Jesucristo no simplemente es un conjunto, hermanos, de doctrinas, sino que Jesucristo es una persona.
Y usted puede conocer a esta persona personalmente porque Él no solamente se revela a través del Evangelio, sino que el Espíritu Santo aplica esas palabras a su corazón y repentinamente usted se da cuenta de que le conoce a Él, le conoce usted ahora. Y te das cuenta de que Él es el Hijo de Dios, que por amor a ti vino a este mundo, se hizo carne para morir en una cruz por tus pecados. Ese es el poder del Evangelio. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:18 al 22, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, y aunque el mundo considere el Evangelio una locura, es el único instrumento que Dios ha entregado a la iglesia para salvar a los pecadores. El término salvación tiene la connotación de liberación. Significa ser rescatado justo en el momento de un peligro inminente. Noten lo que significa el término salvación. Tiene el significado de una liberación que significa ser rescatado justo en el momento del peligro más inminente, de la destrucción. Ahora, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿de qué nos salva el Evangelio? Porque muchas personas tienen una idea muy equivocada de lo que nos salva. Hay gente que dice, bueno, nos salva del infierno. Bueno, eso es consecuencia de lo que nos salva. O quizás nos va a salvar de los sufrimientos de esta vida. No, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nos va a salvar de las enfermedades de este mundo. No, el Señor sí dice que algunos estarán enfermos entre vosotros. Así que debido a que muchos busquen el Evangelio por razones equivocadas y que muchos prediquen el Evangelio dando razones equivocadas, porque eso lo vemos hoy a diestra y a siniestra, eso se ha proliferado. Muchas personas ofrecen, ¿quieres tener una buena familia, que tu matrimonio sea feliz, un matrimonio feliz? Ven que te predico el Evangelio, pero eso no es lo que está ofreciendo el Evangelio. ¿Qué es lo que el Evangelio está ofreciendo? Y esta pregunta se hace muy importante. ¿De qué nos salva Dios por medio del Evangelio? Versículo 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nota el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note que aquí hay dos palabras, impiedad e injusticia. Impiedad es un hombre que vive agraviando como enemigo de Dios. Y injusticia es un hombre que vive como enemigo de sus semejantes. No ama a Dios ni ama a su prójimo. Es un pecador porque precisamente la ley de Dios se resume en amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en ellos hay impiedad, no aman a Dios, y en ellos hay injusticia, aborrecen a su prójimo. Y detienen esa verdad. Muchas personas no pueden aceptar que un Dios de amor al mismo tiempo experimenta ira. Pero la ira de Dios no es una pasión descontrolada de los hombres, como nosotros, ¿no? Nos airamos pecaminosamente. No, Dios siente ira, pero su ira es santa. Su ira es santa. La justa indignación de Dios por causa del pecado y su obligación de darle al pecado la justa retribución que el pecado merece debido a que Él es Dios santo y justo. Hermanos, ¿por qué Dios creó el infierno? Porque el infierno es un lugar donde Dios derrama toda su ira con aquellos pecadores que jamás se quisieron arrepentir, sino que sí quisieron vivir de acuerdo a su propia
forma de vida, viviendo como enemigos y levantando el puño contra Dios. ¿Acaso no nos indignamos por las injusticias, hermanos, nosotros que se viven en este mundo a diario? Y anhelamos que estas injusticias de este mundo sean juzgadas y castigadas de manera apropiada. Hermanos, es pecado no airarnos de una manera santa. Por cierto, yo puedo decir que el Señor Jesucristo, cuando entró al templo y habían hecho casa de mercado, negocio o cueva de ladrones, ¿sabe qué? El Señor se indignó y el Señor mismo Jesucristo se airó y cogió unas cuerdas para sacar a los mercaderes del templo, airado, pero su ira no era una ira pecaminosa desbordada por las pasiones, sino una ira porque estaban deshonrando la gloria de Dios. Y nosotros debemos tener esa misma ira. Así que traigamos a nuestra mente los casos de impunidad que se viven en nuestro país de parte de la justicia colombiana. Hermanos, te indigna cuando un hombre ha torturado a cientos de niños y los ha asesinado, los ha violentado carnalmente y aún así no le dan una pena justa de acuerdo a sus crímenes. Eso nos indigna y deberíamos airarnos porque ese hombre ha hecho cosas malas. Y yo, hermanos, si te preguntaras, ¿tú te indignas de eso? ¿Te indigna que muchos asesinos y violadores y atracadores queden libres luego de que el juez los declare que no son un peligro para la sociedad? ¿Te indigna eso? Hermanos, si no nos indignamos, seríamos los hombres más indiferentes del mundo y faltos de amor. Porque todo hombre o persona que ama a la humanidad inevitablemente se indignará de esto, porque la ira y el amor no son, hermanos, incompatibles. Por el contrario, es imposible amar y no sentir indignación cuando se daña lo que amas. Usted siente indignación y ira cuando se daña lo que amas. Si alguien no se indigna de las injusticias, tal persona es un apático, es un indiferente, es una persona que no ama. Si nosotros nos indignamos, ¿cuánto más Dios, que es perfectamente justo, que es perfectamente santo, se indignará por el pecado de sus criaturas? Hermanos, ¿qué hace el hombre con la gloria de Dios y por la cual Él lo creó? El hombre se la robó. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? El hombre en su estado natural, como no le da la gloria a Dios, porque él quiere su propia gloria, él mismo se hace Dios y se sienta en el trono. Él se sienta en el trono y él hace lo que quiere. El hombre le roba la gloria a Dios. Todos los hombres quieren gloria para sí mismos. Esos somos nosotros, ladrones de gloria de Dios. Decidimos más bien vivir para nosotros mismos y violar continuamente la ley moral de Dios. Hay personas, hermanos, ni siquiera saben cuáles son los mandamientos de Dios. Pero ahora, ¿eso los hace excusables delante del día del juicio? No, de ninguna manera. Todos los hombres tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y el problema es que nosotros queremos que los demás reciban lo que justamente merecen por sus pecados, pero al mismo tiempo alimentamos la esperanza de que Dios se desentienda de nuestros propios pecados. Y vemos nuestros pecados con indiferencia. Dios no tendrá en cuenta eso. Eso no es tan grave. Pero lo demás lo vemos con tanta gravedad, pero nosotros justificamos y nos excusamos en nuestras maldades. Pero si Dios, hermanos, se desentendiera de todos los pecados que una humanidad caída ha cometido y está cometiendo contra Él, ese Dios sería el juez más corrupto del universo. Así que la razón por la que es necesario el Evangelio no es por tu soledad. Si estás solo, ven al Evangelio de Cristo. No. O porque tienes un vacío que tienes que ser llenado. ¿Usted ha escuchado eso? Eso era muy bonito. Pero no es el propósito porque el cual se ofrece el Evangelio. O para que tu matrimonio que anda mal se restaure. Hermanos, ¿sabe por qué se predica el Evangelio? Es porque tenemos un serio problema, hermanos, con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Tenemos un serio problema con la justicia de Dios
por causa de nuestros propios pecados. Somos reos de muerte. Y Pablo, hermanos, da un diagnóstico de la humanidad en Romanos 3:10 al 12. Y estas palabras de Pablo en Romanos 3:10 al 12 son palabras que él trae del Salmo 14, 1 al 4. Si usted lee el Salmo 14, 1 al 4, van a encontrar esas palabras similares, porque Pablo está haciendo referencia a lo del salmista en el Salmo 14, 1 al 4. Pero vamos a leer Romanos 3:10, 12. Dice así, note, él dice cómo está escrito. Ya está escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿En dónde? En el Salmo 14, 1 al 4. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. ¿Inútiles para qué? Para agradar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad ha caído en vanidad. Y continuamente, hermanos, transgredimos la ley moral de Dios. No hay ningún ser humano que obedezca perfectamente la ley de Dios ni por un instante. Ni por un instante no hay ser humano que obedezca perfectamente la ley de Dios, ni siquiera por un instante. Eso nos pone en la espantosa realidad de que todos tendremos que presentarnos frente a este augusto tribunal de Dios. Entonces, el motivo por el que Pablo no se avergonzaba del Evangelio es porque este mensaje es el único, hermanos, remedio dado por Dios para poder curar esta gravísima enfermedad en la cual se halla toda la humanidad. Hay solo una persona en todo el universo que puede salvarte de Dios. Note lo que estoy diciendo. El Evangelio está ofreciendo a una persona, porque solamente hay una persona que puede salvarte ¿de quién? De Dios. ¿Y quién puede salvarte de las manos airadas de un Dios airado? Dios mismo. Solamente Dios puede salvarte de Dios. Porque nosotros merecemos la ira de Dios y solamente Dios puede salvarnos de su propia ira. En otras palabras, solo Dios puede salvarte de Dios. Y ese es el foco del Evangelio. Y este es un motivo suficiente para que ningún creyente se avergüence del Evangelio, porque este mensaje es poder de Dios para salvación. Pero hay un segundo motivo que Pablo nos da para no avergonzarse de ese Evangelio. En segundo lugar, por el alcance universal del Evangelio. El alcance universal del Evangelio. Es para todas las naciones. No es otro mensaje exclusivo dirigido solamente para una nación en particular como los judíos creían. Ellos pensaban que la noticia del Evangelio solamente era para el pueblo de Israel, pero no, es para judíos y griegos, es decir, para la nación de Israel y para el resto de las naciones. Por eso él dice, porque no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el Evangelio se dirige a toda clase de personas sin excepción y les pide que vengan y se acerquen al Salvador, porque todos necesitan el único Salvador que ofrece el Evangelio. Pablo dice, el Evangelio es salvación para todo aquel que cree, y luego agrega al judío y también al griego. Y noten que esta palabra judío y el griego está hablando de toda la universalidad del hombre, de la humanidad. Es una forma de que los judíos se referían en aquella época a toda la raza humana. Los judíos primeramente. Y en la economía divina, el Evangelio fue revelado en primer lugar a los judíos, luego a los griegos. Ustedes recuerdan en Hechos, le dijo a los apóstoles Jesús, dijo, ustedes se quedarán aquí, no saldrán, sino que esperarán que sean investidos del poder de lo alto, y cuando sean investidos se merecerán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los rincones de la tierra. Está hablando que ese evangelio no era solamente para el pueblo judío. Y Pablo expresa de esa forma que el evangelio es el mismo para todo el mundo. No hay un evangelio para los judíos y no hay otro para los gentiles. No, es el mismo evangelio, es el mismo. El evangelio para los judíos no es distinto del evangelio de los gentiles. Y tanto judíos como griegos, el evangelio ofrece el mismo Salvador para todos. Algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento se salvaron de una manera distinta al Nuevo. No.
El evangelio que se salvaron del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento y se ofrece la misma persona, Jesucristo. Pablo dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la buena noticia del evangelio es que este Salvador está al alcance de todo aquel que cree. Note lo que estoy diciendo. Ese Salvador que ofrece esta buena noticia está al alcance solamente de todo aquel que cree. Pueden recibir las bendiciones y las promesas solamente por fe. Ahora, es bueno aclarar lo siguiente. Por un lado, este evangelio es exclusivo porque anuncia la salvación solamente en Cristo. Exclusivo porque solamente anuncia la salvación en Cristo. Jesucristo mismo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero por otro lado es universal porque está al alcance de cualquiera que ponga su fe en Él. Es para todo aquel que cree. Es simplemente creer, no es por lo que nosotros somos, ni por lo que podamos hacer, es por gracia, por medio de la fe, para depender únicamente de Él como nuestro Señor y Salvador. O sea que la fe, como ya habíamos dicho, es las manos vacías con que vamos a tomar lo que Cristo nos da gratuitamente. No que nosotros nos ganemos, sino que por gracia lo que no merecemos lo recibimos como un regalo. El motivo por el que Pablo quería predicar este evangelio es porque era para todos aquellos que creen, no importa lo que sean. Usted recuerda que Pablo dice, todo lo sufro por amor a quienes, a los escogidos. Y está hablando que soportaba todas estas afrentas cuando predicaba el evangelio para que los judíos, los escogidos escucharan el evangelio para que fueran salvos. Así que el motivo de Pablo predicar era que todos aquellos que creen, no importa lo que sean, siempre y cuando reconozcan su pecado y pongan su fe, su confianza solamente en Cristo para salvación. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es poner nuestra fe en Cristo? Bueno, es venir delante del Señor como un mendigo que reconoce su miseria. ¿Se acuerda que el Señor dijo una cualidad en las bienaventuranzas del cristiano? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen que no son ricos, que ninguna obra ni nada que puedan hacer los puede salvar. Al contrario, reconocen que están en una bancarrota espiritual, que son deudores y lo que único que merecen por su deuda tan grave ante Dios, ante la justicia de Dios, es el infierno. Él viene a Dios reconociendo esto, que depende de los demás para seguir viviendo. Y es de esa forma que Pablo está hablando aquí, una forma que nos lleva a reconocer nuestra indignidad y nuestra propia impotencia para salvarnos por nosotros mismos, para descansar únicamente en Cristo. Es como aquel niño, hermanos, que se arroja a los brazos de su padre, que confía que Él lo sostendrá y no nos dejará caer. Descansa a sí mismo en el Señor, como ese padre. Ustedes alguna vez han visto ese cuadro, ¿no? Un niño en la mesa y el padre le dice, salta, y este niño, sin mediar palabras, sin dudarlo, se salta hacia los brazos del papá, porque su padre sabe que no lo dejará caer. Pues así es la fe, hermanos, cuando nos sabemos y confiamos plenamente que Dios es el único que tiene el poder para remediar el problema que hay en nosotros. Ahora bien, esa confianza en Cristo va más allá de la aprobación intelectual de lo que Él es y de lo que Él hizo en la cruz para salvarte. Muchas personas aseveran intelectualmente la salvación y aceptan esto intelectualmente, pero hermanos, va mucho más allá de nuestro intelecto, de una aseveración intelectual. Va más allá de una aceptación en el corazón. Mire, ¿cuántas personas dicen, sí, Cristo es el Señor, pero cuántas le obedecen? ¿Se acuerda que Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Esas personas llaman a Cristo Señor. O aquel día que le dirán, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos conocen intelectualmente que Él es Señor, pero no se han sometido a su señoría, no le obedecen. Ellos siguen obedeciendo su propio corazón. Ellos cumplen no las demandas de Dios en sus mandamientos gustosamente, sino que ellos saben a quién obedecen, las demandas de su propia carne, las demandas de su propio pecado, porque todavía quizás son esclavos del pecado.
Pero la fe que se habla en el Nuevo Testamento es un rendimiento de toda tu vida. Hermanos, Él no te salvó en tus pecados, sino de tus pecados, para que los odies y los aborrezcas. De hecho, Dios nos llamó a negarnos a nosotros mismos, no solamente para aborrecer el pecado, sino para aborrecernos a nosotros mismos. De tal manera que el que viene a ser ahora tu amo es tu Señor. Pero quien es tu Señor es a quien tú obedeces. Si tú me dices que Cristo es tu Señor, pero tú obedeces tu propia carne, no te engañes. Cristo no es tu Señor, es tu propio corazón, es tu propio pecado, tu Señor. Es por eso que la conversión viene acompañada, la conversión viene la fe acompañada de arrepentimiento. Son una pareja indisoluble. Y el arrepentimiento es el reconocimiento de lo doloroso de haber vivido toda una vida lejos de Dios a nuestra manera. Noten esto. El arrepentimiento es el dolor de vivir toda nuestra vida lejos de Dios, viviendo una vida a nuestra manera. Hay muchas personas que vienen a una iglesia cristiana, ellos dicen que son cristianos, pero todavía siguen viviendo a su manera. ¿Qué hacen en el día del Señor? Lo que ellos piensan a su manera. ¿Cómo tratan a su esposa? A su manera. ¿Cómo crían a sus hijos? A su manera. ¿Cómo viven en su casa? A su manera. Entonces, esa a su manera es que ellos no están reconociendo el señorío de Cristo, sino que ellos siguen gobernando su propia vida. Cristo no es Señor porque no hacen lo que Cristo les dice. Hermanos, una persona que está arrepentida es estar dispuesta a abandonar la vida de pecado y a no seguir jamás viviendo de esa forma. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero no te más el que lo confiesa y se aparta de ellos. ¿Sí sabe qué es apartarse del pecado? Apartarme de la vida a mi manera y no conforme a la manera de Dios. Una persona no ha hallado misericordia. Hermano, si usted ve una persona que dice ser cristiana y vive a su manera, esa persona es mentirosa, no se ha arrepentido y Cristo no es su Señor. Porque cuando una persona se arrepiente, se aparta de vivir su vida a su antojo y a sus anchas, porque ahora ya no vivimos para el pecado, sino para Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es ¿quién? Y el morir, ganancia. Así que Pablo señala que él no se avergüenza del Evangelio porque ese mensaje obra de manera poderosa en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo con ese tipo de fe, sin ninguna distinción. El Señor nos libra por completo de la esclavitud del pecado y de la consecuencia de la condenación eterna. Ahora, ¿de qué manera actúa el Evangelio para esto? Esto nos lleva al tercer motivo por el que Pablo nos dice que no se avergüenza del Evangelio. Vamos a mirar en esta razón por la que Pablo no se avergüenza del Evangelio, vamos a mirar de qué manera actúa el Evangelio en nosotros, en lo que acabamos de decir. Bueno, en tercer lugar, por la perfecta justicia que Dios nos revela y nos conduce o nos concede en el Evangelio. Por la perfecta justicia que Dios nos revela y nos concede en el Evangelio. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia ¿de quién? ¿Mía? No, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El entendimiento apropiado de este versículo fue quien movió a Martín Lutero a iniciar la Reforma Protestante. ¿Sabían eso? Que nosotros no somos salvos por nuestra propia justicia, porque nuestra justicia nos hace al contrario, condenables. Y que la única justicia que nos permite entrar al cielo es la justicia misma de Dios. O sea que lo que recibimos por la fe no es, recibimos es la justicia de Dios para poder entrar al cielo. Cuando empezó a estudiar Martín Lutero esta carta a los romanos, al principio estaba enojado con Dios, como muchos de nosotros. Cuando miramos que nuestras justicias eran trapos de inmundicia, no nos gustó, porque nosotros somos tan orgullosos que queremos ganarnos la salvación, y el Señor dijo, no, sus justicias son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Y es ahí donde Dios no nos deja en desesperanza, y dice, bueno, pero el hecho de que nos sirvan, hay una forma de escapar de su condenación y de entrar al cielo. Mi justicia la doy gratuita, la regalo, y ustedes la reciben por fe. ¿Quién la quiere? Hermanos, y obviamente, hermanos, un hombre que no ha sido transformado sigue siendo un enemigo de Dios, y como enemigo de Dios no va a recibir nada de Dios. Así que Dios necesita regenerarnos. Por eso Martín Lutero,
Cuando encontró esto, al principio estaba enojado con Dios y desesperado consigo mismo, porque le parecía que Dios era más bien un juez terrorífico que un salvador misericordioso. Y se preguntaba, ¿dónde se habría de encontrar la gracia? ¿Qué podía haber querido decir Pablo en Romanos 1:17 cuando afirmaba que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios? Dice Lutero, mire lo que dice, estas son palabras de él. Ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino, a excepción de una sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo consideraba que significaba aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. Es decir, lo que está diciendo Martín Lutero, entendí que la justicia no se estaba refiriendo solamente al castigo, sino que Dios nos ofrece su propia justicia para salvarnos, pero que solamente se recibe por medio de la fe. Y dice, sigue diciendo él, a partir de allí sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo, y en tanto antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de la entrada al cielo, y de hecho es la portada al cielo. Hermanos, ¿cuál es el boleto para entrar al cielo? La justicia perfecta de Dios puesta en nuestra cuenta. Y solamente esa se ofrece por medio de Cristo, por la fe. Y Lutero entendió que el Evangelio es una buena noticia porque revela la justicia de Dios, no en el sentido del carácter justo de Dios para castigar a los pecadores como él creía antes, sino de la justicia que Dios concede gratuitamente por medio de la fe a los que no posean esa justicia. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es de gran asombro para nosotros. Debe producirnos temor, pero a la vez amor. Temor en saber, hermanos, que estamos ante un Dios justo, perfecto y santo. Y lleno de amor, porque ese Dios justo, perfecto y santo pudo salvar a un hombre tan pecador como yo. Es la justicia de Dios que viene a Dios hacia el pecador por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, la pregunta es cómo un Dios justo puede aceptar en su presencia al impío y seguir siendo justo. Bueno, la respuesta es Jesucristo. La respuesta es Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre. Noten que en la eternidad Él era Dios eterno, el Hijo de Dios. Pero vino a este mundo y se hizo carne. Entró a este mundo de materia, tiempo y espacio. Y entró, hermanos, para representarnos a los que íbamos a creer, para llevar a cabo perfectamente todas las demandas de la ley que nosotros no podríamos cumplir. Él vino a cumplir la ley moral perfectamente por nosotros. Hermanos, ¿qué eso nos demanda para poder entrar al cielo? Debes obedecer perfectamente la ley. Pero el problema es que ningún hombre puede cumplir perfectamente la ley, porque de hecho nacimos naturalmente pecadores, incapacitados para toda buena obra. No, todos se hicieron inútiles, dice Pablo. Somos inútiles para obedecer perfectamente la ley de Dios. Entonces Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Para luego, no solamente Él cumplir las demandas de la ley, sino vino a cumplir las demandas o las sanciones penales de la ley. Él vino a recibir el castigo del infierno en la cruz que nosotros merecíamos. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Los que están en Cristo solamente, porque Cristo ya recibió el castigo que ellos justamente merecían. No hay condenación para ellos. Isaías 53:6 dice respecto a nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Sí ves? Cada uno vivíamos como nos parecía. Mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Y sabe para qué? ¿Para qué lo cargó en su Hijo? Para castigar el pecado de nosotros en él. Y Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, porque en que Cristo se hizo hombre, pero sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, poniendo los pecados nuestros en él,
para que nosotros, note esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justos, pero no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo a nuestro favor y lo recibimos por medio de la fe, las manos vacías. Esto es lo que Lutero llamó una gloriosa transacción, un glorioso intercambio. La justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta y los pecados nuestros fueron puestos en Cristo para castigarlos. Una doble transacción. Así que el Padre Celestial pone nuestros pecados en su Hijo Jesucristo para ser justamente castigados, y a la vez la perfecta justicia de Cristo Él la pone en nuestra cuenta por medio de la fe, de tal manera que ningún salvo puede jactarse de su salvación. Por eso dice Pablo en Romanos 3:27, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no somos salvos por obras, sino por la ley de la fe. ¿Por qué? Pues recibimos la justicia de Dios por la fe. Concluimos pues que el hombre justificado, o sea, recibe la justicia de Dios por la fe sin las obras de la ley. No entramos al cielo por nuestras propias obras. No entramos al cielo por nuestros esfuerzos o por nuestros méritos. Aunque las buenas obras son evidencias de la salvación, pero no son lo que producen la salvación, no son la causa de ella. No somos salvos por obras, pero somos salvos para vivir en buenas obras. Ningún salvo puede jactarse entonces porque no fue salvo por cumplir las obras de la ley que no podíamos cumplir, sino que somos justificados, somos declarados justos en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe. Ni siquiera podemos jactarnos de nuestra fe. ¿Sabe? Porque alguno podría decir, bueno, es que yo fui justificado, sí, yo sé que Dios me dio su justicia, pero es que yo creí. Usted no creyó, yo creí, usted no. No, hermanos, la fe también fue un regalo que nosotros no estaba en nosotros. Si Dios no nos diera la fe, no habríamos puesto nuestra confianza en la justicia de Dios para ser salvos. Por eso dice en Romanos 5:1-2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y está hablando de esta gracia a las bendiciones en el cielo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos en paz porque Cristo ha pagado toda nuestra deuda y tenemos la justicia de Dios. Hermanos, antes, ¿qué había en nuestro registro legal ante Dios? Un montón de pecados innumerables. ¿Sabe qué pasó? Cristo los borró todos con su sangre. ¿Y sabe qué? Ese prontuario, digamos, ese registro no aparece solamente en blanco. Hermanos, con ese registro en blanco, bueno, no iríamos al infierno, pero tampoco iríamos al cielo. Ese prontuario en blanco nos evita ir al infierno, pero no nos lleva al cielo. ¿Qué necesitamos para ir al cielo? Una justicia perfecta como la de Dios. Y Dios también no solamente borró nuestros pecados, sino que puso la perfecta justicia de Dios en nuestra cuenta y así podemos entrar. Doble transacción. Estamos en paz. Entonces, lo que se revela en el Evangelio es cómo pecadores que jamás podremos cumplir perfectamente las demandas de la ley, porque Él solo puede ser plenamente satisfecho con una justicia idéntica a la de Él. Es decir, ¿cuál es la única justicia que satisface la justicia de Dios? Su propia justicia. Solamente la justicia de Dios es satisfecha por su propia justicia. Por eso dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, yo creo que esto humilla más de uno, pero eso somos nosotros. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Por consiguiente, hermano, la única justicia que Él acepta es la perfecta justicia de su Dios. Un puritano decía que nuestras justicias hieden a la nariz de Dios. Es algo putrefacto. Y ustedes saben que trapos de inmundicia se refiere aquí a trapos de leprosos en ese tiempo no existían, en el ciclo de la mujer, lo que hoy encontramos como toallas higiénicas, no eran trapos de inmundicia, eran trapos que botaban, y así considera Dios las justicias nuestras como eso. Por eso, hermanos, nadie podrá tener acceso al reino de los cielos sin esta justicia perfecta de Dios. Y evidentemente esta es la única justicia que pasará la prueba en el día del juicio. Cuando se coloque una plomada divina contra ella, se hallará que es completamente recta.
y este es el nivel que se requiere para acceder a la gloriosa presencia de Dios. Si una persona vaya con su propia justicia, como quien dice, y muchas hermanos, aquí hay una gran verdad que deberíamos tener cuidado. La Biblia solamente observa dos religiones, la falsa y la verdadera. Toda religión falsa ofrece salvación por obras, pero todas estas personas en el día del tribunal, del juicio de Dios, terminarán en el infierno. ¿Por qué? Porque se ampararon y su esperanza estuvo en lo que ellos hicieron. Y el Señor dijo, no es en lo que ustedes hagan, es en lo que mi Hijo hizo por ustedes. Hermanos, usted no puede aparecerse en el cielo con su propia justicia. Todas estas personas terminarán en el infierno. El Señor en Mateo 24 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, note lo que dice, dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios, predicamos, Señor, hicimos esto. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban que la salvación era por lo que hicieron. No es por lo que hagan. No es salvo por la justicia de Cristo. Ahora, las obras son evidencia de nuestra salvación, pero no son causa de ello. No es lo que nos aprueba ni nos da mérito para ser salvos. Es una justicia que nos es ajena, es una justicia que jamás podremos alcanzar por nosotros mismos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia, no lo merecemos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto no es de ustedes, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras. ¿Sabe para qué? Para que nadie se gloríe. Amigo, tus buenas obras son como dinero de Monopolio o de Tío Rico. ¿Ustedes han visto esos juegos, no? Hermano, usted se vaya a la tienda y vaya un billete de Tío Rico a ver si le venden algo. ¿Qué le dirá? La gente lo van a insultar quizás, porque usted está pensando que la persona que le está vendiendo está loca o fuera de sí. Hermanos, así es, nuestras buenas obras son así, como un billete de Monopolio. No tiene ningún valor. Si no tienes la justicia de Dios, estás perdido, porque solo Él puede darte esa justicia que tú urgente y desesperadamente necesitas. Y esa justicia solo se encuentra en su Hijo Jesucristo. De lo contrario, jamás estarás delante de la presencia de Dios. Amigo, tú tienes una deuda tan grande que la eternidad no te alcanzará para pagarla, porque el infierno es eterno. De hecho, la condenación en el infierno dice que es una condenación perpetua. No tendrá fin. Solo Cristo pudo saldar esa deuda. ¿Sabe por qué? Porque solamente un Dios eterno como Cristo, siendo hombre y Dios, puede absorber lo eterno. Él ha prometido, hermanos, poner en tu cuenta esa maravillosa y perfecta justicia de Cristo. Esto nos conduce al último y motivo por el cual Pablo no se avergüenza. En último lugar, Pablo no se avergüenza del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la salvación depende de Dios de principio a fin. La salvación de Dios depende de principio a fin de Dios. No se trata de una salvación que solamente comienza con fe. Hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo por fe y luego dependo por mi propio esfuerzo. No se trata de una salvación que solamente comienza por la fe y luego depende de nuestro esfuerzo para no perderla. No, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Hermano, la frase por fe y para fe, que el texto griego significa desde fe y hacia fe. Aquí está, este término significa desde fe y hacia fe. Es decir, hermanos, ¿por qué fuimos salvos? Por medio de la fe. ¿Y qué nos mantiene salvo ahora? La fe. Ahora, la pregunta, si una persona dice que perdió la salvación, es que nunca fue salvo, porque nunca hubo fe. Porque para poder ser salvos hay que tener fe. Pero si usted tiene fe, esa misma fe que tuvo para ser salvo, esa misma fe lo mantiene salvo. De hecho, esas personas que hablan que la salvación se pierde están enseñando algo que es muy contrario a la Escritura. De hecho, no diría solamente extrabíblico, sino que va en contra de la enseñanza bíblica. Es una justicia que se revela desde la fe en nuestra conversión, y es una justicia que se revela hacia fe y que descansa en Jesucristo para la salvación, pero te lleva a seguir descansando en Cristo por la fe y por el resto de tu vida. Continuamente tenemos que estar aplicándonos la justicia de Cristo por la fe. Es decir, hermanos,
De ahí que Pablo cita un texto del Antiguo Testamento del profeta Habacuc. Dice en Habacuc 2:4, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, podemos darnos cuenta que el mensaje del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. ¿Sí ves? Es el mismo evangelio. Y en este texto Dios le recuerda al profeta Habacuc que en medio de las adversidades y las situaciones aflictivas debemos confiar en Él, aunque no comprendamos lo que Él está llevando a cabo. La obra que comenzó en nosotros, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No dice, vamos a ver, lo voy a empezar y ustedes la terminan. No, la obra que comenzó en nosotros, Filipenses 1:6, Él la comenzó y Él la perfeccionará. También me parece que es en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él inicia la fe y Él consume la fe, Él la termina. No dice que la va a dejar a medias, como algunos entienden o como algunos piensan. Hermanos, de modo que la vida cristiana inicia con un acto de fe cuando descansamos únicamente en Cristo para salvación y continúa descansando en Él por la fe en medio de los retos, dificultades que muy seguramente vamos a vivir en nuestra vida cristiana. Incluyendo el hecho, hermanos, de que vamos a tener que lidiar con nuestras propias debilidades y pecados, es de fe hacia fe. De tal forma, hermanos, que lo que al mundo le parece una locura, que la salvación dependa de un Salvador crucificado, es la única esperanza que este mundo tiene, que este mundo posee. Como dijo Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese se trata de Jesucristo. No hay salvación para nadie fuera de Cristo, que tomó voluntariamente, hermanos, nuestro lugar en la cruz. Y Dios usa ese mensaje con poder para traer a muchos de la muerte a la vida, para que muchos pecadores se reconcilien con Él por medio de la fe. Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar, hermanos, del Evangelio? Entonces la iglesia, siendo que ella es columna y baluarte de la verdad, este es el mensaje central, este es nuestro mensaje que debemos proclamar y defender. Para concluir, hermanos, no hay otro mensaje que sea capaz de hacer lo que el Evangelio puede hacer. Todo hombre está necesitado de esta salvación que Dios ofrece solamente por la gracia, solamente por Cristo y solamente por medio de la fe. Hermano, tu tarea como miembro de una congregación es que debes predicar las buenas noticias, porque ese es el Evangelio y ese Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación y Jesucristo continúa salvando, hermanos, salvando y continúa siendo un Salvador poderoso para transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Hermanos, no podremos ver personas volviendo de la muerte espiritual a la vida si no predicamos este Evangelio. Y a los amigos, yo quiero decirte que no te vayas de este lugar despreciando este maravilloso ofrecimiento que Dios hace de esa salvación solamente por la fe en su Hijo Jesucristo. Él te ha concedido ese privilegio, pero no abuses. Quizá tu día de arrepentimiento sea hoy. No desprecies este llamado, pues no existe otra forma de salvación que la que es a través de la muerte expiatoria de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. No hay otra puerta de escape a tu condenación en que te encuentras. Solo Dios puede darte la salvación de la ira de Dios y satisfacer su propia justicia que únicamente se halla en Cristo. De lo contrario, terminarás vestido de trapos de inmundicia de tu propia justicia para ser condenado eternamente en las llamas del infierno. Porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que, amigo que me escuchas, ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. Tú no sabes si mañana estarás en pie. Tú no sabes si mañana abrirás los ojos. O quizás en la próxima hora estés vivo. Porque tal vez no haya mañana para ti. Tal vez no haya tarde para ti. Que Dios abra tu corazón y te dé vida para que puedas experimentar, hermano, o amigo más bien, la hermosura de nuestro bendito y Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar.